Muy buenos días, querido séptimo año básico, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Hoy día es martes 11 de mayo y nos corresponde trabajar nuestra cápsula del día de hoy. El día de hoy es una cápsula muy especial porque hoy día vamos a evaluar todo lo que hemos ido aprendiendo sobre las fuerzas. Es por ello que te invito a continuación, primero a recordar lo que ya has aprendido y luego a iniciar la evaluación que la debes hacer en tu cuaderno de ciencias naturales. Comencemos. Para recordar, me gustaría que observes con mucha atención. Nosotros hemos estado trabajando durante varias semanas, ¿cierto? Lo que es la fuerza. Y sabemos que la fuerza es todo aquello que es capaz de modificar el estado de reposo o en movimiento de los cuerpos y también los puede deformar, ¿cierto? Si tenemos un cuerpo y se deforma es porque se le ha aplicado una fuerza. Si tenemos un cuerpo que está parado y empieza a moverse, es porque se le ha aplicado también un tipo de fuerza. Recordemos conceptos importantes también en la fuerza. La masa y el peso. Recordemos que la masa es la cantidad de materia que posee un cuerpo y el peso es la fuerza con que la Tierra atrae los cuerpos hacia su centro. Entonces son dos conceptos que son muy diferentes y la masa es la cantidad de materia que posee un cuerpo. ¿Ya? Por lo tanto, si seguimos recordando lo que ya hemos estado aprendiendo, hay varios tipos de fuerza y recuerda que tú la representaste en un video muy bien, y fueron videos muy creativos. Y recuerda que la fuerza es la acción que ejerce un cuerpo sobre otro. Y estas fuerzas, recuerden que pueden ser, hay dos tipos, la de contacto, que es cuando el cuerpo ejerce la fuerza y el que la recibe están en contacto, por ejemplo, mover un balón con el pie, mover una caja, una silla, y la fuerza a distancia es aquella en la que el cuerpo que ejerce la fuerza no está en contacto con el cuerpo. Por ejemplo, los imanes o la fuerza de gravedad de la Tierra son ejemplos de fuerza a distancia. ¿Te acuerdas de lo que hemos estado aprendiendo en las otras cápsulas? También quiero que puedas observar, cuando nosotros vamos a la feria a comprar alguna fruta, cierto, verdura, las personas que nos atienden para poder, cierto, saber la cantidad o el peso que tienen los productos, ocupan este instrumento que se llama dinamómetro, que permite ver la fuerza, ¿cierto? Y dice que la fuerza se mide a través de una unidad de medida llamada Newton. Para medir una fuerza, como el peso, se utiliza un instrumento llamado dinamómetro. Entonces, el dinamómetro me permite a mí medir la fuerza, ¿ok? Si seguimos avanzando, acá tenemos ejemplos de dinamómetros, que son los que podemos medir la fuerza, ¿cierto? Tenemos una base, un resorte, y en el resorte, en el extremo, podemos colocar cualquier objeto, ¿cierto? Y que nos permite saber cuánto mide a través de este instrumento llamado dinamómetro. Los efectos de la fuerza, las fuerzas influyen entonces en el equilibrio de los cuerpos, además producen sobre ellos dos posibles efectos. ¿Te acuerdas cuando estuvimos viendo los efectos? Y yo le realicé una experimentación en la clase. Dice, variación en el estado de su movimiento en reposo y también puede deformar los cuerpos. ¿Te acuerdas cuando te mandé esa cápsula donde yo mostraba cómo yo iba deformando, por ejemplo, la esponja para lavar los platos y cómo yo aplicaba el imán, ¿verdad?, en los metales? Entonces, las fuerzas pueden producir una que haya una variación del movimiento o puede causar deformación de los cuerpos, ¿ok? Seguimos avanzando, ¿cierto? Estamos recordando lo que ustedes ya han aprendido, ¿cierto? Y acá podemos observar imágenes, ¿verdad?, de efectos de la fuerza. Por ejemplo, poner en movimiento un cuerpo que está en reposo, detener un cuerpo que está en movimiento, cambiar la dirección de un cuerpo, ¿verdad? Y también estuvimos trabajando, ¿cierto?, cuando se rompe un objeto, un cuerpo y la deformación, ¿ya? Las fuerzas también nosotros las podemos representar, ¿cierto?, a través de una flecha que se llama un vector. Entonces, a través de una flecha llamada vector, yo puedo representar la fuerza y ese vector me va a indicar a mí la intensidad,
¿cierto? Su tamaño de la flecha me indica la intensidad y la punta de la flecha me indica el sentido en que se aplica la fuerza. Entonces, cuando ustedes quieran representar las fuerzas, se representa a través de un vector que es una flecha. Ahora quiero que pongas mucha atención porque vamos a comenzar la evaluación. El primer ítem es alternativa, cada alternativa tiene 3 puntos, entonces la idea es que tú observes, escriba pregunta número 1, solamente el número 1 y la letra que corresponde, nada más que eso. Número 2 y la letra, así sucesivamente. Entonces dice, comencemos la evaluación. Marca la alternativa correcta en el cuaderno. Primera pregunta, dice, observa la siguiente imagen e identifica a qué fuerza corresponde. Aquí estamos observando un imán, ¿verdad? Que atrae algunos clavos, algunos metales. Y las alternativas son, letra A corresponde a fuerza roce, a distancia, contacto o gravedad. Y tú vas a marcar, vas a poner el número de la pregunta y la alternativa en tu cuaderno, ¿ok? Número 2, ¿cómo se puede representar una fuerza? Letra A con un vector, letra B con una deformación, con un resorte o con un dibujo. Entonces, recién estuvimos hablando cómo representar una fuerza. Entonces, busca cuál es la alternativa que corresponde. Nos vamos ahora a la pregunta número 3. Si observas una fuerza de contacto y una a distancia, ¿en qué se diferencian las dos fuerzas? Letra A. Ambas están en contacto. Letra B, no se aprecia ninguna diferencia. Letra C, la de a distancia no está en contacto con el objeto. La otra fuerza sí lo está. Letra D, ambas no se deforman. Ahí lean bien las alternativas para que encuentren la correcta. Número 4, observa la siguiente imagen y completa la afirmación. El espacio, que es el dibujo que yo te estoy mostrando, permite medir la fuerza. ¿Qué concepto irá ahí? Vector, roce, dinamómetro o contacto. El dibujo que estoy representando ahí, ¿a cuál representa? ¿A un vector, al roce, dinamómetro o contacto? Ahí tienes que marcar cuál es la alternativa correcta. Vamos con la siguiente. 5. Las fuerzas cuando se aplican, uno de los efectos es la letra A, constancia, letra B, deformación, letra C, rigidez, letra D, presión. Tú tienes que ver cuál es cuando se aplica una fuerza, cuáles son los efectos. Entonces tienes que marcar cuál es la alternativa correcta. Número 6. La siguiente definición corresponde a: es todo agente capaz de modificar la cantidad de movimiento o la forma de los materiales. A, gravedad. B, roce. A, distancia. O D, fuerza. Tienes que decir a qué esa definición, a qué concepto corresponde y le encierra la alternativa correcta. Vámonos con la número ítem 2. Acá en el ítem 2 hay que colocar, ¿cierto?, si es verdadero o falso. Dice, las fuerzas son una propiedad de los cuerpos, verdadero o falso. Tú colocas si corresponde a verdadero, B o F. Las fuerzas se pueden clasificar en fuerza de contacto y de acción a distancia. ¿Verdadero o falso? 3. El peso de un cuerpo es un ejemplo de fuerza de contacto, verdadero o falso. Tú coloca la alternativa que corresponde. Y el último ítem, el 3, dice, dibuja un ejemplo de fuerza de gravedad. Explica con tus palabras este tipo de fuerza. ¿Te acuerdas cuando yo te explicaba en la otra cápsula cuando, por ejemplo, se caía una fruta del árbol o el ejemplo de los paracaidistas? Entonces, tú tienes que hacer un ejemplo de fuerza de gravedad, la puedes buscar en tu libro, te puedes apoyar en tu libro. Entonces, dibuja un ejemplo de fuerza de gravedad y explica con tus palabras qué significa fuerza de gravedad, ¿ya? Entonces, esta evaluación termina con el ítem 3. Cada ítem tiene un puntaje, ¿ya? Y cuando tú hayas finalizado las alternativas, los verdaderos y falsos, y el último ejemplo, que es de dibujar la fuerza de gravedad y explicarla con tus palabras, recién ahí, ¿cierto? Tú has terminado tu evaluación y puedes mandar, ¿cierto?, tu fotografía a mi WhatsApp por interno para poder revisar
tu evaluación. Entonces son 3 ítems. El primero es de alternativa, lee muy bien, marca la alternativa y colócala en tu cuaderno, ¿verdad? El ítem 2 es de verdadero y falso y las falsas las justificas. Y el ítem 3 es dibujar, colorear la fuerza de gravedad y explicar con tus palabras este tipo de fuerza. Espero de corazón que te vaya muy bien, aplica todo lo que hemos aprendido, ¿cierto?, en nuestras cápsulas y puedas reportar durante el mismo día, ¿cierto?, los resultados de tu evaluación. Confío que va a llegar esos resultados y va a estar todo bien. Así que vamos, que se puede. Ustedes tienen sus conocimientos, así que apliquen lo que han aprendido. Les mando un abrazo y que tengan un muy lindo día. Chao, chao.